Es un placer estar con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a todas nuestras autoridades administrativas, especialmente al maestro, nuestro director Francisco Tenorio Martínez, por la oportunidad que da al área de sistemas de información financiera y especialmente a la doctora Adriana Muñoz Velázquez, que es nuestra ponente. La doctora Adriana es licenciada en Contaduría Pública, titulada con honores cum laude, maestra en contribuciones de igualmente con la misma titulación, doctora en excelencia docente. Actualmente es fundadora del despacho contable y asesores en comercio exterior GM. Nuestra doctora, ¿sí? Pertenece al área de contabilidad y al área de costos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Soco, por la presentación. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la plática del día de hoy, que es acerca del tema postulados básicos NIF A2. Bien. Si nosotros vamos a las normas de información financiera, dentro de la NIF A2 vamos a encontrar la definición de postulados básicos y nos menciona, son un marco de referencia para emitir normas particulares. Ayudan a explicar las razones por las que algunos procedimientos son apropiados y proporcionan las bases para establecer criterios para aquellas situaciones o áreas aún no exploradas por las normas particulares. Son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable. Dan la pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse. Los postulados básicos son 8. Los primeros 3 identifican y delimitan al ente económico. Los primeros 3 son sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha. Los siguientes 5 postulados establecen las bases para cuantificar las operaciones y su presentación. Son devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Vamos a ir analizando cada uno de estos postulados. El primero, sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente la entidad. En cada uno de los postulados voy marcando de un color más oscuro aquellos conceptos que considero muy relevantes. Este postulado lo encontramos en el párrafo 8. Marqué la parte donde señala debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica. Esa es una parte clave en la definición del concepto de sustancia económica. Vamos a ver el primer ejemplo para ver la aplicación de sustancia económica. Sé que ahorita tenemos alumnos de nuevo ingreso. Estos alumnos de nuevo ingreso probablemente en su materia de teoría contable de la información financiera ya abordaron el tema de postulados básicos o están a poquito de abordar este tema, por lo cual este primer ejemplo es muy sencillito para ver la sustancia económica y para que todos estos alumnos puedan identificarla a través de este ejemplo que elaboré. Si yo les preguntara, ¿cómo se registra la adquisición de una computadora? ¿Ustedes qué responderían? ¿Lo mandaríamos el cargo a inventarios, al gasto o al equipo de cómputo? Yo sé que muchos de ustedes, la primera respuesta que va a venir a la mente va a ser equipo de cómputo, por haber señalado que es una computadora. Sin embargo, si yo les diera una mayor información y les dijera ahora, una empresa
que se dedica a la venta de equipo de cómputo, el 14 de septiembre adquiere una computadora y les dijera ahora, ¿dónde mandamos el cargo? ¿A inventarios, a gasto o equipo de cómputo? Algunos de ustedes tal vez ya cambiarían la respuesta y dirían, no, mejor a inventarios. ¿Por qué? Porque ya les estoy dando mayor información. Porque algunos de ustedes el análisis será seguramente, bueno, si la empresa se dedica a la venta de equipo de cómputo y se adquiere una computadora, bueno, entonces lo más seguro es que forme parte de los inventarios. Pero si ahora yo les dijera la siguiente redacción, si yo les dijera, una empresa que se dedica a venderle equipo de cómputo el 14 de septiembre adquiere una computadora a efectos de llevar a cabo la administración del negocio y yo les preguntara, ¿dónde mandamos el cargo? ¿A inventarios, a gasto o equipo de cómputo? Algunos de ustedes tal vez dirían, no, viéndolo bien, equipo de cómputo. Inventarios no. Entonces, esto nos está demostrando que entre más información tengamos, pues entonces estamos detectando cuál es la sustancia económica. Y esa es la finalidad del postulado. Tenemos que ver cuál es la esencia de la operación. Les traigo otro ejemplo. Un segundo ejemplo para ejemplificar la esencia de la transacción, de la transformación interna o del otro evento. Otro ejemplo de aplicación de la sustancia económica. En este ejemplo menciona, una empresa se dedica a la compraventa de artículos escolares. El 28 de agosto, cuando estaba yo inventando este ejercicio, he de confesar que la primera fecha que se vino a mi mente fue el día de mi cumpleaños, que acaba de pasar hace algunos días. Entonces estaba yo inventando este ejercicio y dije, ¿qué fecha pongo? El 28 de agosto. El 28 de agosto, en mi ejemplo, esta empresa decide adquirir libretas profesionales, para lo cual contacta al proveedor para hacer el pedido correspondiente. El 31 de agosto, realiza el pago de la compra mediante transferencia bancaria. Le es emitido el CFDI que relaciona los productos adquiridos. El 5 de septiembre llega la mercancía a las instalaciones de la empresa. Bueno, antes que nada quiero puntualizar para nuestros alumnos de nuevo ingreso. CFDI es un concepto que ustedes van a escuchar de manera recurrente entre los contadores, porque muchas veces lo utilizamos de manera frecuente para referirnos al comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué es eso? Pues es el documento que antes nosotros le llamábamos factura, donde viene relacionado los bienes o servicios que adquirimos, viene el precio unitario, cuál es el precio en el que lo adquirimos, la forma de pago y más requisitos que nos piden las autoridades fiscales a efectos de que nosotros podamos reconocer esta erogación como una deducción para efectos fiscales. Entonces, ustedes van a escuchar frecuentemente este término de CFDI. Bueno, vamos a ver cuál sería el registro contable. Vamos a aplicar la sustancia económica, pero para eso vamos a ir por partes, porque tenemos varias fechas. Vamos a ir viendo cómo hacer este registro contable. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es el 28 de agosto. El 28 de agosto, cuando se decidió adquirir las libretas profesionales y contacta al proveedor, ¿qué fue lo que se hizo? Hacer el pedido, ya sea vía telefónica, mandando un correo electrónico, se hizo el pedido. Bueno, ese día no hay registro contable. ¿Por qué? Porque no he entregado dinero, no me han entregado la mercancía, realmente no ha sucedido una transacción económica. Ahora bien, el 31 de agosto. El 31 de agosto se realiza el pago de la compra. Ya les decía yo que se hace mediante transferencia bancaria, nos es emitido el CFDI y el CFDI ya relaciona los productos adquiridos. ¿Qué se hace algunas veces? Algunas veces se carga a la cuenta de almacén el día 31 de agosto, se carga al IVA acreditable y se abona a bancos.
Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Ese asiento contable es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque no estamos registrando con sustancia económica. Nos estamos dejando llevar, como luego nos pasa como contadores, que ya vemos el pago, ya vemos el comprobante y decimos, ah, bueno, ya cargo almacén porque aquí ya me desglosaron qué bienes adquirí. Pero es incorrecto. ¿Qué debería ser lo correcto el día 31 de agosto? Lo correcto debería ser cargar al anticipo a proveedores, cargar al IVA acreditable y abonar a bancos. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Yo les cuestionaría a ustedes. El 31 de agosto yo les dije que ya se hizo la transferencia, ya recibí el CFDI, pero ya recibí la mercancía, que es de lo más importante. No, la respuesta es no. El día 31 de agosto no he recibido la mercancía. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces cargo almacén? Pues porque no estoy viendo la sustancia económica. Por eso les comentaba, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Cargar al anticipo a proveedores. Si no lo hacemos así, podemos originar una serie de repercusiones. Supongamos, el empresario de la empresa me dice, tomemos en cuenta que esto pasa el 31 de agosto, día de cierre de mes, donde muchos contadores estamos en la locura, porque a medio mundo es el día que se le ocurre pagar y pedir CFDIs. Entonces, supongamos que no el 31 de agosto, pongámosle el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, el empresario nos dice, a ver, contador, dame un estado de situación financiera. Si nosotros cargamos almacén, cuando le demos el estado de situación financiera, la cuenta de almacén va a estar inflada. Y entonces supongamos que el empresario hace una negociación con una tercera persona, con un cliente. Ese cliente le dice, necesito mercancía de inmediato. El empresario le dice, ve el balance y el empresario va a decir, ah, sí, yo tengo en el almacén. Hoy mismo en la tarde te la voy a dejar. Cuando el empresario diga en la empresa, hay que tomar mercancía para llevársela a tal cliente, todos vamos a decir, ¿cuál mercancía? Él dirá, pues la que aparece en el balance general, porque en el balance general acabo de ver que tenemos mercancía. Y nosotros diremos, no, pues no hay. Cargamos almacén de manera inadecuada. Y entonces esto tiene repercusiones porque ese empresario tendrá que ir con ese posible cliente y decir, no, pues sabes que me equivoqué, no tengo mercancía. Y entonces, si es un cliente muy especial, va a decir, no, sabes que bye, apenas estamos empezando y ya me quedaste mal, olvídalo. Entonces, por eso es muy importante identificar la sustancia económica. ¿Por qué? Porque si yo lo registrara, lo reconociera de manera adecuada, cuando el empresario viera el balance, diría, ah, no tengo mercancía, tengo un anticipo a proveedores. Y con base en eso, pues ya podría tomar decisiones más adecuadas. Por eso es la importancia de la sustancia económica. Y ahora sí, el día 5 de septiembre, cuando llega la mercancía a las instalaciones de la empresa, es decir, ahora ya estamos en otro mes, ya estamos en septiembre, cuando llega la mercancía, ahora sí, cargo almacén con abono anticipo a proveedores. También, previo revisar que la mercancía que pedí sea la que me llegó, porque también otro caso de la vida real, ¿qué puede pasar? Cuando me llega el pedido, pues ni siquiera a lo mejor se equivocan y no es la mercancía que pedí. Entonces, pues ya le diríamos al repartidor, pues vas de regreso y ya no habría registro contable porque no la hemos recibido hasta que entre a nuestro almacén la mercancía correcta. Entonces, estamos viendo la importancia de la sustancia económica. Vamos con el postulado número 2, entidad económica. La entidad económica se encuentra en el párrafo número 13 de la NIFA 2, por supuesto, y nos dice, la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por un único centro de control
que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una persona física se dedica a la venta de uniformes. En el mes de agosto tuvo ventas por 120,000. El costo de los productos vendidos ascendió a 70,000 pesos. Los gastos de operación fueron de 30,000. Sin embargo, dentro de los gastos de operación, 15,000 corresponden a gastos personales del dueño. Esta es una situación que se ve con muchísima frecuencia y con muchísima frecuencia vemos casos de este tipo en los cuales se viola la entidad económica. ¿Qué es lo que está pasando en este ejemplo? Lo que está pasando en este ejemplo es que se están considerando gastos que no corresponden a la entidad económica, sino que son gastos personales del accionista, del dueño o de este caso de la persona física. Y esos gastos generalmente son la despensa, las colegiaturas, algunos activos que no son para la entidad, sino para uso personal. La gasolina también es algo que con frecuencia vemos que se mezcla con las operaciones de la entidad. ¿Qué pasa si violamos el postulado de entidad económica? Les estoy mostrando un estado de resultados. Si nosotros no hubiéramos no considerado esos gastos, los cuales no los debemos de considerar como gasto para la entidad, ¿qué es lo que nosotros mostraríamos? Mostraríamos gastos generales solo por 15,000 pesos y una utilidad antes de impuestos de 35,000. Sin embargo, si nosotros consideramos esos gastos como gastos de la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cuenta de gastos generales va a estar inflada. La cuenta de gastos generales, en lugar de reportar 15,000, va a reportar 30,000, con lo cual la utilidad antes de impuestos va a caer en 20,000 pesos. Y esto lleva a una mala toma de decisiones, porque nuevamente el empresario va a decir, pues solamente este negocio me dejó una utilidad de 20,000, cuando la realidad es que la utilidad del negocio son 35,000. En un caso peor, lo que se puede provocar inclusive es una pérdida. Y en ese caso puede ser que hasta el empresario diga, no, pues viéndolo bien, ¿para qué tengo este negocio si ni ganancias me deja? Pero puede ser que sea un análisis inadecuado porque puede ser que el problema es que se están mezclando gastos que no corresponden a la entidad. Por eso es muy importante tomar en cuenta este postulado. La información financiera, los estados financieros deben demostrar información que sea confiable. De hecho, en la NIFA 4 de las características cualitativas, nos menciona que una característica cualitativa primaria es precisamente la confiabilidad. Yo les preguntaría a ustedes, nosotros cuando vemos que una persona no es confiable, ¿le vamos a seguir creyendo? Pues no. Si vemos que una persona dice frecuentemente mentiras, que una persona no nos dice la realidad, pues difícilmente le vamos a creer. Y difícilmente pues tomaríamos decisiones con base en esa información que no es real. Eso pasa con la información financiera. La información financiera debe de tener esa característica, la confiabilidad. Bueno, vamos con el tercer postulado, negocio en marcha. El negocio en marcha se encuentra en el párrafo 24. Menciona, la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información financiera contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Aquí hay partes muy importantes también. Nos menciona de manera inicial,
Se presume en existencia permanente, salvo prueba en contrario. ¿Eso qué significa? Que todas las entidades, salvo prueba en contrario, vamos a considerar que tienen una vida indefinida, que están funcionando y operando de manera normal. Y por lo tanto, podemos presentar y evaluar sus operaciones con base a lo que nos indican las NIF. Sin embargo, en el momento en el que nosotros tengamos indicios de que esta entidad ya no seguirá funcionando, en el momento en el que tenemos indicadores donde nos demos cuenta que la empresa ya no va a funcionar y que va a pasar por un proceso de liquidación que nosotros lo identificamos a través del concurso mercantil, en todas las etapas que tiene, pues ya no estaríamos valuando estas operaciones, estos bienes, ya no los estaríamos valuando con base a las NIF, sino con base en valores de liquidación. Entonces, es por eso la importancia de este postulado. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando nos demos cuenta que ya tenemos estos indicadores de que la empresa ya no anda bien, de que inclusive ya va a entrar a un proceso de liquidación, ya no vamos a evaluar con NIF, sino con valores de liquidación. Y aquí es donde yo les preguntaría, ¿tener pérdida en un ejercicio significa que estamos en quiebra? Pues la respuesta sería no. No, porque están de acuerdo conmigo que aunque una empresa en un ejercicio muestre pérdida, como el que ahorita les estoy mostrando, un estado de resultados donde la empresa tiene pérdida por 30,000 pesos, pues no significa que la empresa ya va a entrar en liquidación o en un proceso de quiebra, no necesariamente. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, eso lo sabemos. A las empresas hay veces que les va bien, hay veces que les va mal, algunas, no siempre, hay algunas a las que no siempre les va bien. Todo es así en esta vida. Es más, hasta en nuestra vida propia, ¿no? Hay veces que nos va muy bien, hay veces que nos va muy mal, hay veces que nos vuelve a ir súper bien. Así es la vida. Así es como funcionan las cosas. Y a las empresas también les pasa lo mismo. A las empresas de repente llega un momento en que les va súper bien, pero de repente puede haber factores externos que ni siquiera imaginamos y que pueden provocar que a la empresa le vaya mal, como lo que le pasó a muchas empresas en 2020. Entonces, el hecho de que yo tenga pérdida en un solo ejercicio no significa que vaya a estar en quiebra. ¿Por qué? Porque la empresa obviamente se espera que trabaje, haga esfuerzos para recuperarse. Sin embargo, tomemos en cuenta que las pérdidas, que es lo que provocan, cuando yo tengo pérdida en un ejercicio, pues provoco que el capital disminuya. Obviamente, si yo tengo una pérdida de gran importancia, de gran cantidad, pues ahí sí el capital va a disminuir demasiado. Si yo tengo pérdidas en varios ejercicios, pues entonces eso ya también puede poner en riesgo que la empresa esté funcionando. En un ejemplo muy evidente de un estado de situación financiera, en este, por ejemplo, es muy evidente. Tengo activos de 1,000,000 de pesos, pasivos de 900,000 y mi capital solamente son 100,000. No, pues esta empresa ya está muy endeudada. Va a ser muy difícil que pueda hacer frente a sus obligaciones. Por eso, lo más honesto es que cuando los gerentes, cuando la dirección de la empresa se dé cuenta que ya no dan para más, pues se revele de manera inicial en las notas a los estados financieros. Es algo muy importante, actuar con honestidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor terceras personas ni siquiera nos damos cuenta porque decimos, pues la empresa sigue abriendo, la empresa yo veo que sigue vendiendo. Sí, pero cuando ya vemos su información, pues es cuando ya podríamos darnos cuenta de la realidad. Vamos con el cuarto postulado, devengación contable, párrafo 27. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocerse contablemente
en su totalidad, en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en la que se consideren realizados para fines contables. Bueno, este postulado nos habla que en una empresa tenemos transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Si ustedes quieren oírse bien fifís y quieren decir, en la información financiera registramos transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Cuándo lo debemos de registrar? Eso es lo que nos dice el postulado de devengación contable. ¿En qué momento lo tenemos que registrar? Cuando ocurren, independientemente de la fecha en la que fueron realizados. ¿Qué significa eso? Independientemente de la fecha en la que se haya dado el flujo de efectivo, ya sea el cobro o el pago. Se tienen que registrar cuando ocurren. Ahora bien, las NIF, les decía yo hace un momento, nos dice que una entidad lo que tiene son transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Cuáles son las transacciones? Las operaciones entre dos o más entidades que pueden ser recíproca o no recíproca. Transformaciones internas. Son cambios en la estructura financiera de una entidad a consecuencia de decisiones internas, los cuales ocasionan efectos que modifican sus recursos o fuentes. Otros eventos son los sucesos que afectan económicamente a la entidad, son ajenos a las decisiones de la administración de la entidad y están fuera de su control. Así los define las normas de información financiera. Bueno, vamos a ver. Transacciones. Nos decía que son operaciones entre dos o más entidades. Ahí les pongo un dibujito. ¿Qué transacciones hace una empresa? Pues compra y vende. Son operaciones entre dos o más entidades y que ahí nos dice la definición, puede ser recíproca. ¿Eso qué significa? Tú me das mercancía y yo te doy el dinero. Otro ejemplo, cuando pago la luz. Bueno, la Comisión Federal nos da el servicio de luz y nosotros a cambio damos el pago. Pero la norma también nos contempla que las transacciones pueden ser no recíprocas. Y en ese caso nos da como ejemplo la donación. ¿Por qué? Porque la donación es una operación entre dos entidades donde una entrega algún bien o algún servicio y la otra entidad no da nada a cambio. Sin embargo, por eso menciona la norma que una transacción pueden ser operaciones no recíprocas. No recibo nada a cambio. Bueno, podría ser la satisfacción personal, pero eso no lo cuantifico dentro de la información financiera. Por eso la considera como una transacción no recíproca. Transformaciones internas. Eso es algo que cambia o modifica la estructura financiera de la entidad. Y nos pone el ejemplo, la norma. Es cuando, y nos da este ejemplo, cuando la materia prima, en una empresa de transformación, cuando la materia prima deja de estar en el almacén de materia prima y se pasa a la producción en proceso. Esto tiene una modificación en la estructura financiera. ¿Por qué? Porque esa materia prima dejará de ser parte del inventario de materia prima y va a formar parte del inventario de producción en proceso. Entonces, ese ejemplo nos lo da la norma de información financiera como transformación interna. Otro ejemplo de transformación interna. Supongamos, yo me dedico a vender computadoras. Tengo ahí las computadoras guardadas en mi inventario. Y el contador le dice al dueño de la empresa, no, pues la computadora que yo tengo pues ya no me funciona bien, necesito una de mayor capacidad, porque nosotros como contadores lo sabemos bien. Luego tenemos abiertos ahí pues muchas ventanas. Tenemos que el sistema contable, que el Excel, el SAT, el IMSS, el buzón tributario y luego que tenemos que bajar los Javas. Y luego en nuestros pobres equipos de cómputo, si a eso le aunamos que también tenemos abierto el WhatsApp, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el YouTube, no, pues pobres máquinas. Pero todo es justificable. Porque el Facebook lo tenemos abierto no porque estemos viendo memes. No, señor, no. Lo tenemos abierto porque nos estamos capacitando. Es una herramienta de trabajo.
porque gracias a los cursos de capacitación que da la Facultad de Contaduría Pública, nos estamos capacitando como contadores públicos. No es que estemos viendo memes o stalkeando, no, claro que no. El YouTube, como contadores, de la misma forma. No es que estemos ahí chacoteando viendo videos o que estemos ahí viendo a los youtubers o el badabun de que cachando infieles. Digo, yo nunca lo he visto, me han contado. No, el YouTube es una herramienta de trabajo. La necesitamos para capacitarnos. Bueno, entonces les decía yo, el contador se queja amargamente porque necesita una computadora de mayor capacidad en esta empresa donde se venden computadoras. Y supongamos que el dueño le dice, tienes razón, contador. Ya denle una computadora al pobre contador. Tómenla del inventario y entréguensela. Esto va a modificar la estructura financiera. ¿Por qué? Porque esa computadora va a dejar de formar parte de los inventarios y va a formar parte de las propiedades planta y equipo dentro del equipo de cómputo. Entonces, ese movimiento que fue una transformación interna tiene que registrarse, como dice el postulado de devengación contable, cuando ocurre. Si en el mes de septiembre se le entrega al contador la computadora para que la pueda utilizar, en septiembre se tendrá que registrar esa transformación interna. Bueno, tenemos también otros eventos. La norma nos dice ejemplos que pueden ser otros eventos y nos menciona, puede ser la inflación, eso no está en nuestro alcance, no está en nuestras manos. Si hubiera una inflación, pues tendríamos que hacer también el registro contable respectivo si hubiera una inflación importante. Si hubiera una modificación en los tipos de cambio, esto también es relevante reconocer para aquellas empresas que llevan a cabo operaciones en moneda extranjera, lo cual también nos lo menciona la NIF B15. Hay un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior. ¿Qué otros eventos pueden suceder? Inundaciones. Ya ven que la semana pasada estuvo lloviendo muy fuerte en varios lugares de la República Mexicana. En el caso de Puebla también estuvo lloviendo muy fuerte. Yo estaba viendo en las noticias que hubo lugares inclusive que se inundaron aquí en Puebla. Y entonces, si una de esas inundaciones provocaran afectaciones en mis inventarios, en mis bienes, en la estructura de mi edificio, tiene que reconocerse en el momento en el que ocurre. Si ocurrió en septiembre se tendrá que reconocer. Otros eventos que menciona la NIF. Nos menciona también los temblores. No sé si ustedes vieron por ahí que algunos, me incluyo, andábamos ahí echando relajo con los memes de que ya empezó septiembre, ya nada más el grito, un temblor, Día de Muertos y ya acabó el año. Bueno, había memes que lo decían de una forma un poco más grosera. Andábamos echando relajo. ¿Y qué tal? El 8 de septiembre, cuando tembló, ya ahí sí como que ya nos entró el miedito. Bueno, toco madera, pero si hubiera un temblor en el cual hubiera una afectación en la entidad económica, tendría que reconocerse también, tal como pasó en algunos lugares en el 2017 con aquel temblor del 19 de septiembre. Entonces, esos otros eventos también tienen que reconocerse. Vamos a ver ahora un ejemplo. Y dice así, este ejemplo. Una empresa que se dedica a la venta del mobiliario escolar el día 15 de agosto de 2021 vende 100,000 pesos masiva. El cliente queda de ver dicho importe, pactándose el pago del 50% para el 15 de septiembre y el resto para el día 15 de octubre del 2021. Este es un ejemplo básico que nuestros alumnos que acaban de ingresar ya están ya a merito de ver este tipo de registros. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? El día 15 de agosto, como dice el postulado de devengación contable, tengo que reconocer las cosas cuando ocurren. Entonces, en este caso, bueno, estaba yo viendo que en este caso el registro que traigo en esta diapositiva no está correcto, pero lo que yo tendría que hacer es reconocer la venta. Tengo que reconocer el cargo a clientes, abono a ventas y abono al IVA por causar.
el día 15 de agosto tendría yo que reconocer la venta. Y eso también va muy de la mano con lo que nos dice la NIF de 1, que son ingresos por contratos con clientes. En su párrafo 40.1 nos dice, el principio básico de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos sobre los cuales ha transferido el control a los clientes a cambio de una contraprestación a la cual la entidad considera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. ¿Cuál es la palabra clave? Que tenemos que reconocer el ingreso cuando se entrega el control. Entonces, en este caso de la venta del mobiliario escolar, aun cuando no he recibido el pago, el hecho de que yo entregue el mobiliario, estoy entregándole el control de ese mobiliario a mi cliente. Por eso, en el mes de agosto es cuando tendría que reconocerse la venta. Cargo a clientes con abono a ventas, con abono a IVA por causar. Y en septiembre, cuando yo hiciera el primer pago, tendría yo que cargar a bancos con IVA por causar, con abono a clientes, con abono a IVA causado. En el mes de octubre, cuando yo hiciera el segundo pago, tendría que cargar a bancos con IVA por causar, con abono a clientes, con IVA causado. Entonces, estamos aplicando lo que dice la devengación contable. Aun cuando el pago lo esté recibiendo en septiembre o en octubre, el ingreso, tal como lo dice también la NIF de 1, lo estamos reconociendo en el momento en el que ocurre. Y la NIF de 1 en esa parte va de la mano con devengación contable y nos dice el momento en el que ocurre el ingreso es cuando damos el control de ese bien o ese servicio. Por eso, en el mes de agosto es cuando quedaría reconocida la venta. Otro ejemplo, una empresa en Puebla compra materias primas a una empresa que se encuentra en Tijuana. El día 15 de agosto se hace el envío de la materia prima a Puebla. En la negociación se pactó que desde el momento de que la materia prima sale de las instalaciones del proveedor de Tijuana, es responsabilidad del comprador, es responsabilidad del comprador. Ese mismo día se emite el CFDI. El 28 de agosto, que creo ya les dije que es mi cumpleaños, se recibe la materia prima. El 1 de septiembre se realiza el pago. Vamos a ver cuál sería el registro contable. Nuevamente, tendremos que ir por partes. Y aquí empezamos ya a conjugar nuestra sustancia económica, nuestra devengación contable. ¿Qué es lo que sucede el 15 de agosto? El 15 de agosto, esta materia prima que adquirimos, nosotros estamos en Puebla, el proveedor está en Tijuana, pactamos que en el momento que él la entregue allá en Tijuana, ya sea a la fletera probablemente que contraté, en ese momento es mi responsabilidad como empresa ya esa materia prima. ¿Cuál debería ser el registro contable? El cargo debería ser mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque la mercancía todavía no está en mi almacén, viene en trayecto. Entonces, debiera ser cargo a mercancías en tránsito con cargo a IVA por acreditar con abono a proveedores. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo los riesgos y beneficios de esa mercancía es cuando yo ya la reconozco solamente que como mercancías en tránsito, porque si esa mercancía en el trayecto se la roban, algo pasa, pues ya quien va a acabar perdiendo ese valor, pues voy a ser yo como empresa. Entonces tengo que reconocerlo en el momento en el que ya se recibió esa mercancía porque ya forma parte de mi responsabilidad. Yo ya tengo el control de esa mercancía por si le llega a pasar algo, pero todavía no está en mis instalaciones. Bueno, el 28 de agosto, ahora sí, cuando llega a mi empresa, entonces ahora sí cargo al inventario de materia prima con abono a mercancías en tránsito. Y hasta el mes de septiembre, que es cuando se hace el pago, cargo a proveedores, cargo a IVA acreditable, abono a bancos y abono a IVA por acreditar. Vamos con el siguiente postulado. Asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Qué postulado es? ¿Cuántos llevo? Este es el quinto. Dije que eran 8, vamos 5. Esto viene en el párrafo 47. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generan en el mismo periodo contable, independientemente de la fecha en la que se realice. Nuevamente nos habla
independientemente de la fecha en que se realice. Ya comentábamos que realizar significa que haya el flujo de efectivo, que lo cobre o que lo pague. Bueno, vamos con un ejemplo. Dice así: una empresa se dedica a la venta de muebles de oficina. El día 27 de agosto recibe un pedido por parte de sus clientes. El 28 de agosto, que fue mi cumpleaños, recibe un anticipo de uno de sus clientes por la venta de mobiliario. Ese mismo día emite el CFDI o el comprobante. El 15 de septiembre realiza la entrega de muebles al cliente. ¿Cómo sería el registro contable? Vamos por partes, nuevamente. Y aquí es donde empezamos a mezclar ya todos nuestros postulados: sustancia, devengación contable, entidad económica, asociación de costos y gastos con ingresos. Y dice, el 27 de agosto recibe un pedido por parte de sus clientes. Ese día no hay registro contable. ¿Qué fue lo único que pasó? Pues que se recibió un pedido, pero no nos han dado dinero, no hemos entregado los bienes, no hay registro contable. El 28 de agosto recibe un anticipo de uno de sus clientes por la venta de mobiliario. Ese mismo día emite el comprobante. ¿Cuál sería la sustancia económica? ¿Cuál sería el registro contable? Cargo a bancos, abono anticipo de clientes y abono a IVA causado. Vuelvo, muy parecido a un ejemplo que ya vimos. El día 28 de agosto yo no he entregado la mercancía, por lo tanto es un anticipo de clientes. Yo todavía no puedo reconocer que es un ingreso, porque tal como decía la NIF de 1, no he transferido el control de esas mercancías, no puede ser de ninguna manera ventas. Y entonces el 15 de septiembre, que es cuando se realiza la entrega de muebles, que sería el registro. Cargo, anticipo de clientes, abono a ventas, cargo al costo de ventas y abono al almacén. ¿Por qué se me hizo importante mostrarles este ejemplo? ¿Qué es lo que luego nos pasa en la vida práctica? Ahora sí que nos dejamos llevar por la documentación que luego nos llega. Y cuando en el mes de agosto, cuando se nos barre más feo es en los anticipos, considero yo. Es algo en donde se nos va. Porque como recibimos un anticipo y si emitimos el CFDI y ya ahí desglosamos, que te voy a vender un mobiliario, el precio, ya le puse que es pago en una exhibición, que se hizo con transferencia bancaria, pues cuando luego hacemos el registro en agosto, luego ¿qué hacemos? Cargo a bancos con abono a ventas y con abono a IVA causado. Y ya hasta septiembre registramos el costo de ventas porque es cuando ya vemos la salida del almacén. Si hacemos esto, ¿qué es lo que está pasando? Si hiciéramos eso de manera incorrecta, estaríamos violando el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Por qué? Porque la venta va a aparecer en agosto y el costo de ventas va a aparecer en septiembre. Y eso es algo incorrecto. Dirían por ahí, no hagas cosas buenas que parecen malas. Luego, por este tipo de detalles, si nos llegan a revisar una autoridad fiscal, pues estas cosas empiezan a generar incertidumbre. ¿Por qué tienes ventas un mes y en el otro ya tienes costo de ventas? Y no es que estemos haciendo de esas operaciones que no le gustan al SAT. No es que estemos haciendo de ese tipo de operaciones simuladas o inexistentes. No, lo que estamos haciendo es algo real. Lo único que no se hizo de manera adecuada es el reconocimiento. Si es que la venta la registráramos en agosto y el costo de ventas hasta septiembre. Por eso son detalles donde si nosotros respetamos nuestros postulados básicos, pues entonces las cosas van a estar de manera correcta. Es por ello la importancia. Siguiente postulado, valuación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Ya sabemos que las transacciones, transformaciones internas y otros eventos las registramos en unidades monetarias.
Pero una parte también muy importante de lo que nos menciona este postulado es debemos de captar el valor económico más objetivo de los activos. ¿Y cuál es el valor más objetivo? Bueno, pues parte de esto es importante relacionar lo que nos dice la NIF A1 en su párrafo 36 y la NIF A6 lo retoma, lo vuelve a transcribir en el párrafo 11, nos dice que el reconocimiento contable se presenta en dos etapas, un reconocimiento inicial, en el cual es el proceso de evaluar, presentar y revelar una partida por primera vez en los estados financieros al considerarse devengada, y también nos hace mención que hay un reconocimiento posterior, es la modificación de una partida reconocida inicialmente en los estados financieros originada por eventos posteriores que la afectan de manera particular para preservar su objetividad. Bueno, un ejemplo de que debemos de reconocer el valor más objetivo, tal como nos dice el postulado de evaluación. Y este ejemplo que les elaboré dice de la siguiente forma. El día domingo estaba yo ahí, piensa y piensa, ¿qué les podría yo ejemplificar para cada postulado? Y para el caso de evaluación, se me ocurrió poner lo siguiente. El 1 de abril, una empresa tiene inventarios valuados en 300,000 pesos. Durante el mes, no efectuó ninguna venta. Sin embargo, se hacen los cálculos correspondientes y el valor neto de realización para el 30 de abril se determina en 280,000 pesos. Bueno, ahorita en palabras simples les voy a decir que el valor neto de realización es cuando por distintas causas el valor del inventario ya no tiene un valor inferior al que tenemos en libros. Eso, si nosotros nos vamos a la NIF C4 de inventarios, nos menciona, los inventarios deben reconocerse a su valor de costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. En este caso que les estoy presentando, si tenemos inventarios que cayó su valor, valían 300,000, pero luego me doy cuenta que ya no valen 300,000, sino que su valor neto de realización es de 280,000. Esto puede disminuir, el valor de los inventarios puede ser inferior por distintas causas. Una puede ser porque tenía yo ahí la mercancía y a lo mejor de que no la vendí se hizo fea, se empolvó y entonces pues ya no la voy a poder vender en lo que originalmente pensé o en lo que me costó, sino que ya perdió su valor. Otro ejemplo, ya ven que hace un año, en marzo, abril, cuando se hizo la declaratoria de la contingencia sanitaria, hubo empresas que vendían ropa y pues ya estaban sacando la ropa de primavera, cuando de repente, no, pues ¿saben qué? Tienen que cerrar. Toda esa mercancía de temporada pues se quedó y a lo mejor cuando reabrieron, ya era otoño-invierno, y de repente a lo mejor sí, ya cuando reabrieron, vendieron esa ropa de primavera a un precio menor. Entonces, supongamos que haya sido esa causa la que provocó que el valor neto de realización ya bajó. Eso tiene que reconocerse. ¿Por qué? Porque como dice el postulado de evaluación, debemos de reconocer el valor que sea el más objetivo. Por eso, en este caso, el registro sería cargo a costo de ventas con abono a inventarios. ¿Qué otras situaciones pasan en una entidad que tenemos que reconocer para representar el valor más objetivo? Pues cuando nosotros hacemos el registro de las depreciaciones, por eso lo hacemos, para reconocer que los bienes pues están teniendo una pérdida de valor. En la estimación de cuentas incobrables también hacemos ese reconocimiento. Bueno, vamos con el siguiente postulado. Dualidad económica. Nos menciona en el párrafo 56. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Séptimo postulado. Ya vamos casi al final. Bueno, aquí nos menciona que obviamente los recursos que tiene una empresa pues deben de haber sido originados por fuentes de esos recursos. Por eso es nuestro estado de situación financiera. De un lado tenemos el activo y del otro lado el pasivo y el capital contable. Yo siempre he pensado que también como contadores debemos dar esa certidumbre
de que todo es transparente. Y dentro de esa transparencia es el demostrar de dónde salieron los activos. Y esa demostración es a través de las fuentes que pueden ser pasivos o capital. No podría ser que me dijeran, a ver, esta empresa tiene 1,000,000 de pesos, ¿de dónde salieron, contador? No, pues quién sabe. ¿De dónde tienes 1,000,000 de pesos? No, pues no sé. No, no puede ser. Siempre tenemos que demostrar de dónde salió el dinero. Es por eso que en este ejemplo que les estoy poniendo, tenemos que tenemos activos que suman 1,000,000 de pesos y pasivos por 100,000, capital contable por 900. Ah, bueno, ya estamos demostrando. Tenemos 1,000,000 de activos, ¿de dónde salió? Ah, pues una parte está financiada porque tenemos pasivos de 100,000 y otra gran parte, que son 900,000, forma parte del capital contable. Y por último, el octavo postulado, pero dirían, el último, pero no menos importante. Consistencia, párrafo 61. Dice, ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Este postulado también es muy importante. ¿Por qué? Otra de las características cualitativas que también nos señala la NIFA 4 es otra característica primaria. Ya les dije hace un momentito la confiabilidad. Otra es la comparabilidad. Esa característica deben de tener los estados financieros, ser comparables. Pero para poder ser comparables, es algo importante que se realicen con las mismas bases, que estas bases sean consistentes. Por eso, si yo requiero o necesito, porque es una necesidad, tener la información de manera comparable, pues debemos de tener bases que sean iguales. Por eso es el postulado de consistencia. Cuando nosotros hacemos nuestros estados financieros, debemos de tener la información, algo así como lo que les estoy mostrando. A ver, en 2021, ¿qué cifras tuve en 2020? Y con base en eso, pues ya voy viendo cómo se comportaron las distintas partidas y ya entonces esto me sirve para ver en qué puedo mejorar o también para observar si en algo empeoré. Por eso esto nos dice el postulado de consistencia, porque si de repente en 2020 utilicé una forma de evaluar, a lo mejor registrar las depreciaciones y en 2021 ya lo hago de otra forma, pues ahí puede haber, la información ya no puede ser tan comparable porque a lo mejor algunas de esas diferencias radican en ese cambio de forma de depreciar. No significa tampoco que nunca lo puedo hacer. Sí, sí lo puedo hacer, pero tengo que revelarlo en las notas y obviamente medir el impacto de ese cambio que hice. Porque de repente las normas nos dan ciertas opciones para hacer reconocimientos. Por ejemplo, en las depreciaciones nos da varias opciones. Por ejemplo, en la NIFC 4, en fórmulas de asignación del costo también tenemos varias opciones. Entonces, por eso es importante ser consistentes y es a lo que se refiere este último postulado. Y decía yo, no quiere decir que nunca puedas yo hacer cambios. Sí, tengo que revelarlo, pero también ya si elegí uno, debo de permanecer con ese criterio que voy a utilizar. Bueno, finalmente puedo decirles, después de esta plática que hemos tenido, que los postulados básicos son de aplicación. Claro que sí, y los aplicamos diariamente en nuestros registros contables, en el reconocimiento que hacemos de cada transacción, transformación interna y de otros eventos. Los postulados básicos, como ahorita ustedes vieron, nos van a decir el qué, el cómo y el cuándo registrar. Por eso radica su importancia. Bueno, pues muchas gracias. Soy la doctora Adriana Muñoz. Quedo a sus órdenes. Mi correo institucional es adriana.munoz@correo.waf.mx. Saludos. Muchas gracias, doctora Adriana. Ha sido un placer escuchar todos sus conocimientos sobre los postulados básicos. Tenemos una pregunta. ¿Cómo debo registrar los productos de uso interno
como un gasto? Perdón. A ver, la pregunta es, ¿cómo puedo registrar los productos de uso interno como un gasto? Bueno, aquí igual, les diría yo, retomando el postulado de sustancia económica, la información que ahorita tengo es muy escasa. Tendría yo que saber a qué se dedica la empresa, qué tipo de productos, para poder identificar y analizar dónde iría el reconocimiento de esa transformación interna, por lo que entiendo. No sería una transacción, sino una transformación interna. Entiendo que es algo al interior de la empresa, pero necesitaría yo mayor información. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Este, bueno, ¿cuáles son los postulados que más usarán los contadores? Bueno, yo podría decirles que todos, ahorita ya les comenté de todos, pero a lo mejor si me preguntaras cuál más, yo me iría por sustancia, por devengación contable y por asociación de costos y gastos ingresos. Pues son todas las preguntas que tenemos, doctora. Le agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias a todos los que nos han Gracias. escuchado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.